Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a ir conectándonos. Dentro de unos minutos comenzamos con la clase del día de hoy. Les pido que por favor vayan anotando su nombre completo en la casilla del chat de esta transmisión para efectos de la asistencia a la clase del día de hoy. En unos minutos comenzamos. Buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con oración el día de hoy, así que les pido que por favor ahí en sus casas estemos orando para iniciar con esta que va a ser nuestra última clase de este semestre. Señor, gracias te damos nuevamente por tu palabra, pero también te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado a lo largo de todo este año tan difícil, Señor, de poder seguir con nuestros estudios, de poder avanzar cada vez más hacia la conclusión, Señor, de este panorama bíblico. Oramos, Señor, que así como nos has estado acompañando, Señor, a lo largo de este año, también nos sigas acompañando en esta última clase de este semestre, Señor, y en las últimas clases que nos hace falta para terminar el panorama del Nuevo Testamento, Señor. Oramos para que seas tú hablando en medio de este tiempo, Señor, y que podamos ser grandemente edificados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya ustedes lo saben, hoy vamos a estar estudiando, haciendo el panorama bíblico de las epístolas juaninas, que son primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a estar viendo, pues, como siempre lo hemos hecho, las generalidades, los puntos principales de cada una de estas cartas y vamos a estar viendo la vista panorámica de cada una de ellas. Así que les invito a que estén muy atentos, a que si tienen alguna pregunta la puedan escribir en la sección del chat y pues al final de la clase vamos a estar dando de pronto alguna información con referente a el mes de enero, que si Dios permite es el mes en el cual vamos a dar ya conclusión a todo el estudio de la Biblia y pues ya se acerca, como le he dicho a ustedes en anteriores ocasiones, ya se acerca la graduación. Dios mediante, muy pronto estaremos terminando con este estudio que ha sido de gran edificación. Por lo pronto, entonces, acompáñenme
a nuestro módulo de Primera de Juan. Me avisan, por favor, si lo logran ver allí. Si no, por favor, me lo escriben en el chat. Creo que ya lo compartí, pero de todas maneras quiero estar seguro de si aparece. Parece que no. Entonces, voy a volver acá. Un momento, por favor. Ahora creo que sí aparece. Creo que sí aparece ahora. Primera de Juan, entonces, va a ser nuestra primera carta del día de hoy. Y pues comencemos inmediatamente con las generalidades de, el autor. Y es importante establecer aquí una diferencia que vamos a encontrar entre la certeza que hay del autor de Primera de Juan y la certeza que vamos a tener del autor de Segunda y Tercera de Juan. ¿Por qué digo esto? Porque en cuanto a Primera de Juan y su autor, lo más probable, según lo que podemos ver en el texto, es que quien haya escrito esta primera carta fue el apóstol Juan. No hay una evidencia explícita como tal al interior de la carta que te muestre y que te dé contundencia de que efectivamente fue el apóstol Juan quien escribió la primera carta de Juan, pero debido a elementos que encontramos allí, que de pronto no son tan explícitos, pero que sí a través del análisis podemos identificar que sí hay una similitud con el estilo del lenguaje, con el vocabulario usado entre lo que es el Evangelio de Juan y esta epístola, pues allí gracias a esos elementos que podemos analizar, así como lo hizo la iglesia primitiva, podemos identificar que esa similitud que hay en esos dos elementos nos dejan ver que lo más probable es que quien haya escrito esa primera carta fue el apóstol Juan. Además del tono que se emplea en esta carta, nos dejan ver que es muy similar a lo que vimos en el Evangelio de Juan. Así que esos son los elementos que nos dejan identificar que Juan es su más probable autor. No vamos a ver de pronto, no vamos a tener como tantas dudas con la segunda y la tercera de Juan, porque allí es como muy explícito que está hablando el apóstol Juan, no hay duda de eso, pero aquí en Primera de Juan sí hay como hay como un anonimato allí que está más o menos vedado, pero que gracias a un análisis que podemos hacer del tono, del lenguaje, del vocabulario, nos deja ver que estamos apuntando al mismo apóstol Juan. Hablando un poco del contexto histórico de esta carta, cosas para identificar del contexto histórico. Recordemos que cuando hablamos de contexto histórico nos referimos a las situaciones que se estaban dando en el tiempo en el cual esta epístola se está escribiendo. Entonces, en el contexto histórico es importante identificar que para ese tiempo ya los demás apóstoles ya habían muerto y el único que permanecía con vida era el apóstol Juan. Así que debido a esta situación de que él era el último de los apóstoles que seguía con vida, muchos en la iglesia, muchos creyentes de ese tiempo buscaban quizás escuchar lo que el apóstol Juan tendría para decir, ya que era la única persona para ese momento de los que quedaban con vida que había tenido una experiencia de primera mano con el Señor Jesucristo, que había estado con el Señor Jesucristo. La evidencia apunta que Juan posiblemente estaba desarrollando su ministerio en la ciudad de Éfeso, y en la ciudad de Éfeso se estaba dando algo que de alguna manera ya lo empezamos a ver cuando estudiamos Tito y Timoteo, y era el auge de los falsos maestros que se levantaron en medio de esta iglesia. Juan tiene que lidiar con estos falsos maestros también. Y este auge inusitado de los falsos maestros en medio de la iglesia de Éfeso correspondía a lo que ya Pablo había dicho allá en Hechos capítulo 20. ¿Se acuerdan cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso? Que es la última vez que Pablo los va a ver, que es un encuentro bastante
bastante triste también porque lloran debido a que ya no se van a volver a ver. En ese momento, en ese encuentro, Pablo les dice a ellos que vendrían falsos maestros en medio de la iglesia, y esto que está viviendo acá Juan en su tiempo corresponde a eso que ya Pablo había dicho que iba a pasar en la iglesia de Éfeso. La cuestión de la falsa doctrina en este tiempo de Juan es tan tremenda porque está tomando un matiz bastante peligroso, podríamos decirlo, porque la falsa doctrina que se estaba levantando estaba trayendo herejías tan peligrosas como lo era el gnosticismo, y que es la gran herejía que se combate, por decirlo así, en medio de esta primera carta de Juan, porque el gnosticismo postulaba dos cosas puntuales. Lo primero que postulaba el gnosticismo era que el cuerpo de Jesús no era real, es decir, ellos aseguraban que Cristo nunca estuvo encarnado, o sea, nunca se hizo hombre como nosotros de carne y hueso, sino que él era simplemente un fantasma o un espíritu en lo que se conoce como el docetismo, que es esa herejía que apuntaba a que Cristo nunca se encarnó. Por eso ustedes van a notar que Juan empieza esta primera epístola hablando mucho de términos como nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros lo oímos. Siempre repite mucho esas ideas porque lo que está apuntando Juan aquí es a contrarrestar esa herejía que se estaba levantando en medio de Éfeso y que decía que Cristo nunca se encarnó. Y pues al decir que Cristo nunca se encarnó, está diciendo entonces que no, de alguna manera no es verdad lo que dice el Evangelio de que Él vino, se hizo como uno de nosotros y se humilló hasta lo sumo con el fin de poder dar cumplimiento al plan de salvación que el Padre había diseñado desde la eternidad para el hombre. Y lo segundo que también el gnosticismo apuntaba era que el espíritu, entre comillas, de Cristo descendió sobre el Jesús hombre durante el bautismo en el Jordán. Es decir, hay dos corrientes de gnosticismo para que podamos estar claros. La una negaba la encarnación de Cristo y otra corriente del gnosticismo no negaba que Cristo fue hombre, pero decían que el espíritu de el Cristo descendió sobre el Jesús hombre durante el bautismo en el Jordán por medio de Juan el Bautista, pero que ese espíritu, entre comillas, como ellos lo llamaban, lo abandonó en momentos antes de la crucifixión. Es decir, de alguna manera también aquí se estaba negando el hecho de que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Dicha herejía, tanto la una como la otra, atentaba contra la verdad de la naturaleza de Cristo, que también es algo que en esta primera epístola Juan lo está mostrando. Cristo es Dios y es 100% hombre también. Entonces, era una herejía bastante peligrosa, a la que muchos estaban escuchando, a la que muchos estaban prestando la atención, y Juan tiene que lidiar con esa situación en medio de la iglesia de Éfeso. Otra consecuencia, por decirlo así, que esta herejía del gnosticismo estaba trayendo como consecuencia es que entonces quedaba o se plasmaba la idea de que la carne, o sea, lo que era malo era la carne y el espíritu era bueno, de manera que no importaba si tú pecabas en el cuerpo, porque al final de cuentas el espíritu no se afectaba. Entonces era como una vía libre a que vivieras en pecado, a que vivieras en desenfreno moral, porque al final de cuentas el espíritu nunca se va a contaminar, la única mala es la carne. Entonces era una gran puerta abierta que se estaba abriendo a ese desenfreno moral. Y por eso Juan tiene que hablar mucho, insistir mucho en el punto de el que niegue que haya pecado, que no ha pecado, es un mentiroso y le está haciendo a Dios mentiroso, porque con esta herejía lo que ellos decían, no me puedes condenar
porque la carne es mala, pero mi espíritu se mantiene intacto, entonces yo estoy bien, de acuerdo a esa herejía, pero Juan postulaba pues, que efectivamente eso era antibíblico, porque si hacían algo malo en su cuerpo, pues estaban mal delante del Señor, y se plantea siempre un llamado a la santidad en medio de esta carta. Hablando de fechas probables de escritura, estamos hablando de entre el 90 y el 95 después de Cristo como fecha probable de la escritura de esta epístola. El tema central, el tema puntual de esta carta lo podemos resumir en esta frase: evidencias de verdadera conversión. Si hay una carta que realmente nos puede dejar ver, Primera de Juan es como un checklist, como una lista de chequeo, porque no hay, creo que si hay una carta en la Biblia que nos puede dejar ver realmente cuáles son esas evidencias que te muestran que tú eres una persona salva, Primera de Juan es un buen referente para eso, porque nos deja ver realmente cuáles son esas marcas que tiene un cristiano que lo hacen de verdad ser cristiano, qué es lo que se debe evidenciar en un cristiano para que realmente se pueda dar certeza de que esa persona ha nacido de nuevo. Primera de Juan te muestra muchas de esas evidencias, por eso el tema es evidencias de verdadera conversión. Ahora, el propósito de esta carta. El propósito es indicar que todo aquel que ha nacido de nuevo ha recibido una nueva naturaleza. Entonces hay un marcado énfasis en que si tú realmente eres cristiano, si tú realmente has nacido de nuevo, tú eres una nueva persona, eres una nueva criatura. Y esa nueva criatura da frutos que son evidencia de que efectivamente en ti se ha dado esa conversión, de que definitivamente tú eres un cristiano. Fíjense que si leyeron esta epístola, cuando habla de los falsos maestros, Juan dice sin dudarlo que evidentemente si estas personas terminan planteando herejías, dividiendo la iglesia y por ende saliendo de la iglesia, es porque es una clara muestra de que definitivamente, aunque estuvieron con los demás congregados, nunca fueron parte de la iglesia, porque hay muestras, hay frutos que evidencian que definitivamente esa persona no ha nacido de nuevo. Ahora, pensando un poco en el resumen, ¿cuál es la sustancia de esta primera carta de Juan? Lo podemos resumir de la siguiente manera. Primero, Juan empieza con un testimonio claro para, de alguna manera, defender la veracidad de su mensaje. Y el punto de referencia que él usa para corroborar la veracidad de su mensaje tiene que ver con que él es uno de los que tuvo contacto directo con Cristo, y como lo vimos ahorita en la introducción, al ser el último de los apóstoles que estaba con vida para ese tiempo, lo que Juan está mostrando es: yo soy quizás el último referente que hay de alguna persona que tuvo ese contacto con Cristo, y este mensaje que yo les estoy transmitiendo es de parte de Cristo porque yo lo vi, porque yo lo escuché, porque no me lo inventé, porque yo lo obtuve de primera fuente, porque yo estuve con Cristo. Y por eso ustedes notan que los primeros versículos de esta carta hacen mucho énfasis en esto es lo que vimos, esto es lo que oímos, porque uno estaba corroborando que este mensaje no se lo inventó Juan, sino que viene del mismo Cristo, y dos, mucho tiene que ver el tema del gnosticismo y todas las vertientes, o todas esas doctrinas que ellos estaban estableciendo, que desde el momento uno de esta primera carta de Juan está contrarrestando. Ahora, otra cosa que ustedes notan en esta carta es que el apóstol Juan, como su autor, está usando un método muy cíclico de repetir una y otra vez las mismas verdades
que ven en el capítulo 1, lo mismo lo va a repetir en el capítulo 2. Siempre está hablando, por ejemplo, del amor, siempre está hablando acerca de la luz, del pecado, etcétera. Siempre está hablando acerca de los falsos maestros. O sea, hay como una repetición muy cíclica de estas verdades, y eso no es coincidencia, eso es totalmente intencional. Es la manera como Juan quiere explicar las implicaciones de lo que significa realmente nacer de nuevo. Por eso esa repetición constante de esas ideas. Ojalá que en un análisis detallado que ustedes puedan hacer de esta primera carta puedan tomarse el trabajo de ver esas ideas que se repiten una y otra vez a lo largo de toda esta carta, porque es la manera en cómo el autor muestra la necesidad de comprender cuáles son esas marcas, cuáles son esos indicadores que te muestran que tú realmente has nacido de nuevo, y cuáles son esas verdades que repite constantemente de manera tan cíclica. Número uno, que el cristiano verdadero se arrepiente de su pecado y no continúa en él. Entonces, es una verdad que se va repitiendo. O sea, si tú realmente has nacido de nuevo, en ti debió haber operado el verdadero arrepentimiento, genuino arrepentimiento, y no te caracterizas por ser una persona que practica el pecado. Eso es algo también que él deja muy claro. Por supuesto que nosotros seguimos lidiando con nuestra naturaleza pecaminosa, como nos mostraba el apóstol Pablo en Romanos 7. Pero eso es muy distinto a una persona que dice ser cristiana, pero todavía practica o todavía vive una vida de práctica continua del pecado. Entonces, se supone que es cristiana, pero todavía le jala el chisme, o sea, todavía tiene problemas con la lengua, o sea, siempre la vemos metida en problemas con el chisme. Entonces, es una persona que evidentemente no ha cambiado, es una persona en la que no ha habido arrepentimiento, y capaz que estamos hablando de una persona que no ha nacido de nuevo, solamente por poner un ejemplo. Otra verdad que él está repitiendo constantemente aquí es que el amor del cristiano se manifiesta en obediencia y perseverancia en la verdad del evangelio. Entonces, ¿quieres saber si realmente has nacido de nuevo o cómo se identifica un verdadero cristiano? Porque es una persona que manifiesta su amor por Cristo a través de una vida de obediencia, y una vida que se caracteriza porque es una persona que persevera en el mensaje del evangelio. Esa es una marca indudable de que una persona ha nacido de nuevo. Otra verdad que se repite constantemente es que el verdadero creyente manifiesta amor por sus hermanos de la iglesia debido a que Dios es amor. Entonces, una persona que, por ejemplo, en la situación actual que nosotros hemos vivido en este 2020 de COVID, y que nos obligó a estar un tiempo alejado de la coinonía con la iglesia, una persona que definitivamente se acomodó en esa modalidad virtual y que no ve la necesidad de tener que congregarse, y mucho menos de poder tener coinonía con sus hermanos de la iglesia, es una persona que tiene que revisar realmente si en ella ha habido un nuevo nacimiento, porque indudablemente, como apunta Primera de Juan, un verdadero cristiano es una persona que tiene amor por los hermanos, y que es un amor que va creciendo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y recordando lo que el Evangelio nos mostraba en la carta a los Romanos, nosotros hoy en día somos templo del Espíritu Santo del Señor. Cristo vive en nosotros, y debido a que Cristo, Dios es amor, entonces en nosotros debe desarrollarse una vida de amor, no solamente por Dios. Yo me atrevería a decir que si hay una vida una vida de amor que se está desarrollando cada vez más hacia el Señor, eso tiene que tener como consecuencia inevitablemente tu amor por la iglesia, tu amor por estar en coinonía con los hermanos de la iglesia. Si eso no está pasando en ti, entonces hay que revisar si definitivamente quizás es que no has nacido de nuevo. Hay que mirar. Entonces son indicadores que claramente nos muestran lo que debe ser una persona que ha nacido de nuevo. Ahora,
Por otro lado, también Primera de Juan nos muestra claramente evidencias para identificar a los falsos maestros y sus herejías. Ya como les decía ahorita en la introducción, Juan está lidiando con esa falsa enseñanza del gnosticismo que apunta o que atenta contra la verdad de la naturaleza de Cristo, siendo 100% Dios, 100% hombre. Entonces, por supuesto que es una carta en la que también el autor nos va a proveer de indicadores que nos muestran que estamos frente a una falsa enseñanza o una herejía, teniendo claramente establecido que el Espíritu Santo que mora en el creyente le va a impedir al creyente caer en el error doctrinal. Entonces es allí donde quizás algunos de ustedes ya lo han experimentado. Un verdadero creyente en el cual mora el Espíritu Santo, cuando es expuesto a predicaciones que no son bíblicas, el mismo Espíritu Santo empieza a inquietar a esa persona porque entiende que algo no está bien en ese mensaje, que algo no está funcionando bien a la luz de lo que dice la Biblia, y esa es la presencia del Espíritu Santo que mora en el creyente, que le impide al verdadero creyente caer en el error doctrinal. Siempre hay esa inquietud de parte del Señor, que es puesta por el Señor a través del Espíritu Santo en el verdadero creyente, que le impide llegar al punto en el que quizás muchas personas están llegando hoy en día, de creer que esos famosos pañuelos ungidos anti-COVID son una certeza, cuando realmente sabemos a la luz de la palabra que eso es una herejía. Entonces, el verdadero creyente, quien haya nacido de nuevo, el Espíritu Santo siempre lo va a inquietar frente a ese tipo de enseñanzas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Por último, esta primera carta de Juan enseña que todo el que ha nacido de nuevo puede, mire bien, porque esto me recuerda mucho a lo que vimos en la carta a los Romanos. Una persona que realmente ha nacido de nuevo puede vivir una vida de obediencia gracias a su fe en Cristo. Entonces, les decía que recordaba Romanos porque definitivamente en la carta de los Romanos, el mensaje Romanos 6, 7 y 8 es: hoy podemos vivir una vida que agrade al Señor porque el Señor ha transformado nuestra vida y porque el Señor habita en nosotros. Entonces, podemos vivir una vida de obediencia al Señor debido a esa situación que comienza obviamente con nuestra fe en el mensaje del Evangelio. No sé si hay preguntas hasta este momento. Voy a revisar un momento el chat para verificar si tienen alguna pregunta acerca de lo que hemos visto hasta el momento. Les recuerdo, por favor, que solamente es necesario que ustedes coloquen su nombre. No es necesario que coloquen su documento de identificación. Con el nombre completo ya es suficiente para ubicarlos en la base de datos. Bueno, al parecer no hay preguntas hasta el momento. Eso quiere decir que han leído bien Primera de Juan y pues, hasta ahora creo que no tenemos ninguna dificultad. Entonces, volvemos a Primera de Juan. Aquí está nuestro bosquejo homilético. Ya saben, bosquejo que siempre estamos colocando aquí para efectos de estudio posterior de esta carta. La podemos dividir en tres grandes bloques. La primera es la certeza del mensaje. Como les decía hace unos momentos, los primeros versículos de esta carta es Juan asegurando que su mensaje es creíble, o sea, su mensaje es certero porque viene directamente de Cristo, porque él estuvo con Cristo y él está transmitiendo lo que oyó, lo que vio como testigo de primera mano del mensaje del Señor. Luego vemos el segundo bloque, que es Dios es luz. Empezamos el capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 3, versículo 10. Y Dios es luz implica claramente que el verdadero cristiano camina como Cristo anduvo, y Cristo anduvo siempre en la luz, siempre estuvo haciendo lo correcto, y el cristiano imita a Cristo. Y por último, Dios es amor, capítulo 3, versículo 10 hasta el capítulo 5, y es básicamente mostrándonos el Señor que el verdadero creyente ama
obviamente a Dios y ama a la iglesia porque Dios es amor y recordemos que Cristo habita en el corazón del creyente. Entonces, eso tiene que ser algo que tiene que pasar en la vida del verdadero creyente. Entonces, ese es el bosquejo con el cual podemos dividir el estudio en casa de esta primera carta. Ahora vamos a nuestra vista panorámica y comenzamos con el capítulo 1, versículo 1 al 4, evidencias de la historicidad de Cristo y su naturaleza. La palabra historicidad implica que Cristo fue alguien que existió en carne y hueso y que obviamente la historia de Cristo es clara muestra de que fue un personaje de verdad que existió y no un fantasma que nadie podía ver, como aseguraban los gnósticos. Entonces, capítulo 1, versículo 1 al 4, vamos para allá. Básicamente el apóstol nos está mostrando esa verdad. Dice, versículo 1, les anunciamos al que existe desde el principio. Entonces, fíjense cómo inicia esta primera carta mostrándonos un verbo que implica una realidad, al que existe desde el principio. Entonces está dando una certeza de que este es un personaje real, que existe desde la eternidad y que no es un fantasma, a quien hemos visto y oído. Entonces, fíjense lo que les decía ahorita, vamos a ver mucho la repetición de estos dos verbos, de ver y oír, que son verbos que implican que hay una existencia física de esa persona y que él estuvo allí, hablando del apóstol Juan. Entonces, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Es decir, yo estuve allí, yo puedo dar fe, hablando Juan allí, de que este fue un personaje de carne y hueso. Es un personaje de carne y hueso, no es un espíritu, no es un fantasma, como dicen los gnósticos. Existió Cristo, existe Cristo desde el principio y nosotros, en el caso de Juan, él evidencia esa verdad. Entonces, fíjense que desde el primer momento está buscando contrarrestar esa falsa doctrina que se estaba permeando allí en la iglesia acerca del gnosticismo. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros, miren nuevamente otro verbo que implica que no estamos hablando de un fantasma, dice, y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Entonces, fíjense cómo solo en estos primeros 4 versículos se repiten tantas veces los verbos ver, oír, tocar, porque definitivamente no estamos hablando de un fantasma, estamos hablando de Cristo que se encarnó. O sea, aquí se está defendiendo la verdad de la encarnación de Cristo. Ahora, lo que les decía al principio también de la autoría de esta primera carta de Juan, hablando del estilo, del vocabulario, del tono empleado por el autor, aquí vemos mucha similitud con el estilo planteado en el Evangelio de Juan. Nos habla de que Él es la palabra de vida, que en otra traducción es el verbo. Entonces, en la introducción de Juan también vemos lo mismo. Habla de estaba con el Padre, luego nos fue revelado. Eso también lo encontramos en el inicio del Evangelio de Juan. Al que existe desde el principio también es otra referencia en estilo que también se maneja en el Evangelio de Juan. Entonces vemos a través de ese análisis de vocabulario, de tono, de estilo, que estamos frente a el mismo estilo manejado por Juan en su Evangelio. Así que son claves que nos ayudan a identificar que estamos hablando casi que de la misma persona. Eso para mostrar las evidencias de la historicidad de Cristo y su naturaleza, que Él es 100% Dios, 100% hombre. Entonces aquí claramente está esa evidencia. Ahora, capítulo 1, versículo 8 al 9, en una de las evidencias acerca de cómo se ve un verdadero creyente, habla de que el verdadero creyente reconoce y confiesa su pecado. Vamos a versículo 8, dice, bueno, vamos a leer desde el 5, dice,
Este es el mensaje que oímos. Fíjense otra vez, aquí tenemos un verbo que implica que no es un fantasma. Es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, fíjense aquí que está implicando esto. Nos dice que Dios es luz y por supuesto en él no hay nada de oscuridad. Entonces, si eso es así, si esa es la verdad de que Dios es luz, recordemos que el cristiano, Cristo vive en él. Entonces, Cristo es luz. Entonces, si esa es verdad acerca de Cristo, de que él es luz, porque Cristo es Dios, que él es luz y él habita en nosotros, entonces somos unos mentirosos si terminamos diciendo que tenemos comunión con ese Dios que es luz, pero nuestra vida está dando frutos de todo lo contrario. Entonces, aquí claramente ya Juan está diciéndonos, mira, aquí estamos ante una primera evidencia de quién es un verdadero cristiano, porque Dios es luz. Entonces, en el cristiano debe operar la luz de Cristo. Si tu vida lo que muestra es que es una vida caracterizada por el pecado, una vida caracterizada por cosas que el Señor dice que son pecado, entonces tú eres un mentiroso. A pesar de que quieras justificar tu pecado, eres mentiroso, porque si Cristo vive en ti, Cristo es luz, en ti debe evidenciarse esa luz, porque no estás practicando la verdad. Ahora, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, porque habla de que si Cristo es luz, si vivimos en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, es claramente una alusión a la realidad de vivir en coinonía con la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás insertado a la iglesia local, cuando realmente hay una rendición de cuentas, cuando realmente hay una vida de coinonía, entonces tú no estás dejando espacio para que haya eso que es nuestra tendencia de la naturaleza pecaminosa, que es el querer ocultar, ¿verdad?, lo malo que estamos haciendo o querer justificar lo injustificable, porque cuando nosotros nos abrimos a la iglesia, cuando nosotros nos abrimos a la consejería de los líderes, de los pastores, de los hermanos, cuando empezamos a aplicar la rendición de cuentas como nos muestra la palabra del Señor, entonces eso también va a ayudar a que nuestra vida realmente pueda ser permeada por la luz de Cristo, por la luz de Cristo a través de su palabra también, porque de otra manera, entonces, ¿para qué necesitaríamos la iglesia? La iglesia es parte indispensable de nuestro proceso de crecimiento en ese caminar en luz, como nos dice la palabra aquí. Entonces, claramente está evidenciado eso allí y sigue el versículo 8 diciendo, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, un verdadero cristiano es una persona que reconoce su pecado, que reconoce las áreas en las que está fallando. No es una persona que busca justificar lo mal que está haciendo, es una persona que entiende que a Dios no le engañamos, pretendemos engañarnos a nosotros mismos y lo que hacemos es no vivir en la verdad. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, entonces Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Siempre tengan presente el Salmo 32, que es el salmo en donde David dice que mientras cayó, es decir, mientras no confesó su pecado, envejecieron mis huesos, dice el Salmo 32. Pero nos muestra también ese salmo que cuando
David termina confesando su pecado, hay un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos resistimos a confesar nuestro pecado y a empezar un proceso de rendición de cuentas, de seguimiento con un hermano maduro de la iglesia, con el pastor, con el líder, cuando nos negamos a ese proceso, entonces lo que vamos a hacer es a vivir en la oscuridad, en la oscuridad espiritual, como nos dice acá nos dice Juan. Dice el versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, entonces llamamos a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué pasa con una persona que se resiste a aceptar que ha pecado, que lo que está haciendo está mal? Termina llamando a Dios mentiroso. Y lo que demuestra es que en su corazón no hay lugar para la palabra. Es decir, el verdadero creyente es una persona que lejos de buscar justificar su pecado, es una persona que cuando es confrontada, cuando es exhortada, ¿verdad?, con la palabra acerca de la condición en la que está, el verdadero cristiano reacciona como al final va a terminar reaccionando David cuando Natán, el profeta Natán, lo exhorta. Va a terminar confesando su pecado y va a terminar, obviamente llorando y pues pidiéndole perdón a Dios, pero también recibiendo perdón de Dios, porque Dios, como dice acá, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, claramente queda establecido que el verdadero cristiano es una persona que reconoce y confiesa su pecado. Esta es una de las tantas evidencias que nos muestra Juan de quién es un verdadero creyente. Seguimos con la siguiente cita, capítulo 2, versículos 3 al 4. Conocemos a Dios si obedecemos su palabra. Vamos allá. Capítulo 2, versículos 3 al 4. Vamos a leer desde el 1. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces aquí abre el capítulo 2 dándole un poco más de peso a lo que él viene diciendo el capítulo 1 acerca de si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Aquí está complementando esa idea. Tenemos a Cristo, que tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, no porque busque alcahuetear nuestro pecado, sino que él al ver una persona que genuinamente se arrepiente, pues va a operar el perdón sobre su vida porque se ha arrepentido, porque ha reconocido que Dios tiene razón en exhortarle acerca de su condición, sea cual sea la situación en la que esté viviendo. Versículo 3. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto le aman. Entonces, fíjense cuántas veces podemos estar escuchando una alabanza o en la iglesia cantando una alabanza diciendo, ay, sí, yo amo al Señor, te amo Cristo, te amo Dios, pero la verdadera demostración de amor a Dios no es simplemente cantar una canción y levantar tus manos y llorar. La verdadera demostración de que realmente nosotros estamos creciendo en amor a nuestro Dios es que nosotros obedecemos la palabra de Dios. Es que nuestras vidas se caractericen porque hay una constancia en que de verdad se nota, se empieza a evidenciar que en tu vida y en mi vida hay frutos de arrepentimiento, hay una vida que crece en obediencia al Señor. Obviamente no somos perfectos, todavía estamos lidiando con nuestra naturaleza pecaminosa, pero la persona que realmente crece en amor a Dios es una persona que vive en la verdad, que practica la verdad, no que no falle nunca, porque todavía estamos luchando con la naturaleza pecaminosa, pero sí se nota
sí se puede evidenciar que hay como una curva ascendente hacia la vida de obediencia a la palabra del Señor. Porque al final de cuentas, como dice Juan aquí en sus últimos versículos, así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, ¿cuál es nuestro gran referente de vida de obediencia a Dios? Cristo mismo. Entonces, ¿cómo vivió Cristo? Es algo que nosotros como cristianos tenemos que siempre estar meditando, estudiando, cómo vivió Cristo. Y Cristo nos dio ejemplo de obediencia, de sumisión al Padre. Lo que el cristiano debe estar haciendo es estudiar y meditar en ese ejemplo tan grande que nos dejó Cristo y orar al Señor para que nos ayude a aplicar ese ejemplo que Cristo nos ha dejado de obediencia al Padre. Es lo que nosotros debemos siempre tener presente. Esa debe ser nuestra meta, crecer en la obediencia al Señor, porque el amor a Dios se manifiesta en vidas que obedecen al Señor. De hecho, lo estudiamos también en la carta a los Romanos, capítulo 12, que nosotros, el verdadero culto racional, como dice Pablo en Romanos 12, es una vida que se entrega completamente como sacrificio vivo para el Señor. Entonces, claramente la palabra acá nuevamente nos está recordando esa gran verdad. Entonces, tengámoslo presente. Capítulo 2, versículo 10, y también vamos a encontrar esa misma idea en el capítulo 3, versículo 11 al 24. El amor por nuestros hermanos evidencia que somos verdaderos creyentes. Entonces, otra señal más que nos muestra que realmente hemos nacido de nuevo es la señal acerca de nuestro amor por la iglesia, por los hermanos de la iglesia. Entonces, vamos a ir al versículo 10, el capítulo 2. Dice, el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Y fíjense que eso viene precedido por lo que dice el versículo 7. Dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Entonces, ni siquiera es una opción, es que es un mandato, el amarse unos a otros. Si Cristo mora en nosotros, dado que Dios es amor, entonces nosotros como verdaderos creyentes vamos a desarrollar una vida de amor por nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, tiempos como los que estamos viviendo de pandemia, como los que vivimos hace unos meses, en donde no podíamos congregarnos, para el verdadero creyente debieron ser tiempos en los cuales él o ella tenían esas ansias por congregarse y ver a sus hermanos, porque el verdadero cristiano desarrolla una vida de amor por la iglesia. Aquella persona que simplemente entendió que no es necesario congregarse porque estuvimos varios meses como iglesia virtual, es una persona que tiene que revisarse a la luz de la evidencia bíblica y determinar si realmente ha nacido o no ha nacido de nuevo, porque esta es una de las claras señales de que una persona ha nacido de nuevo. Esa misma idea la vamos a ver plasmada capítulo 3, versículo 11 al 24. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero usted sí debe leerlo en casa. Capítulo 2, versículos 13 al 14, nos deja ver esta sección que dice padres, jóvenes, hijitos, que son etapas del crecimiento espiritual en la familia de Dios. Entonces vamos allá, un momento. Ese es el capítulo 2, versículos 13 al 14. Dice el apóstol Juan, les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, como dice en otra versión, a ustedes padres, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio.
les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Perdón, ¿a qué se refiere estos títulos que aparecen aquí? No está hablando de papás biológicos, está hablando de etapas en el crecimiento espiritual dentro de la familia de Dios. Cuando se refiere a los maduros en la fe, o como dice otra versión, los padres, está hablando de las personas que realmente son maduras en la fe y que ya llevan tiempo, ¿verdad? Años de vivir en el Evangelio, de crecer en el Evangelio, de conocer profundamente el Evangelio, aún de enseñarlo. Podemos pensar en esas personas que llevan años en un ministerio y que han sido de gran bendición para muchas personas en la iglesia, que son predicadores profundos de la palabra del Señor. Son personas que no es que han llegado al tope, pero sí evidentemente son personas que muestran una madurez muy notable en la palabra y en el testimonio de vida. Tenemos a los jóvenes en la fe, que son personas que están creciendo en la madurez, que quizás van a seguir creciendo aún más, pero que están allí mostrando claras señales de ser personas que están aprendiendo nuevas cosas y están empezando a ser usadas grandemente por el Señor. Y esto del título de hijos de Dios habla sobre todo de las personas que apenas están empezando una vida de comunión con el Señor. Podemos hablar de las personas que han nacido de nuevo, que están recién convertidas y que empiezan un caminar en Cristo Jesús. Entonces, claramente aquí estamos viendo tres etapas, podemos decirlo así: los que están empezando la carrera, los que ya llevan un tiempo en la carrera y los que ya llevan toda una vida en esta carrera de la fe. Entonces, en la iglesia vamos a tener siempre este tipo de etapas o de personas, y creo que cada uno de nosotros perfectamente puede ser parte de una de estas categorías. Habrán personas que me están escuchando ahora que tendrán muy poco tiempo de caminar en el verdadero evangelio, y podemos estar hablando de esa primera categoría, hijos de Dios, que son personas que están apenas empezando. Luego van a haber personas que ya llevan un tiempo, que entran dentro de esa categoría de los jóvenes en la fe, y personas que ya llevarán mucho tiempo en el evangelio, que han mostrado una vida de madurez, sus frutos lo demuestran, y estamos hablando de la categoría de maduros en la fe. Entonces, esto es algo que ocurre en la iglesia. Siempre vamos a ver estos tres tipos de personajes en medio de la iglesia, y pues la idea es que todos lleguemos a ser maduros en la fe. Es como la aspiración que todos nosotros debemos tener en ese crecimiento que debe evidenciarse en la vida de fe. Es básicamente allí, y va muy de la mano, claro está. Estas categorías no están aisladas de lo que viene diciendo Juan en lo que vamos leyendo, porque Juan viene hablando de evidencias de que realmente ha habido una verdadera conversión. Entonces aquí está Juan profundizando un poco el tema de, ok, somos convertidos, hemos nacido de nuevo, pero esto implica también que vamos a ir en una escalera ascendente, en un crecimiento que se espera dentro de nuestro caminar con el Señor. ¿Ok? Entonces, eso por ese lado. Vamos a volver acá a nuestro módulo. Capítulo 2, versículo 15, que es uno de los versículos que más conocemos quizás de toda la escritura, y que claramente también se convierte en una evidencia más acerca de quién realmente ha nacido de nuevo. No amen a este mundo ni las cosas que ofrece el mundo, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, cuando dice no amen al mundo, no está diciendo
no tengas relación con nadie en este mundo, no le hables a nadie que no sea creyente. No está diciendo eso. Cuando habla de mundo, está hablando de el sistema filosófico de este mundo, el sistema de ideas de este mundo, la manera de pensar del mundo. Nosotros como creyentes no podemos abrazar las ideas que el mundo plantea. ¿Por qué? Porque lo que el mundo ofrece, dice acá, es un intenso deseo por el placer físico. Entonces, y me llama mucho la atención porque cada palabra está puesta no porque sí. ¿Qué ofrece el sistema del mundo? El sistema del mundo te dice que tu amor principal o tu foco debe estar en el placer, en complacerte a ti, complacer todos los deseos que tú tienes, si quieres viajar, si quieres esto. Todo eso es lo que te vende el sistema del mundo, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, es decir, una perspectiva muy material de la vida, una perspectiva muy horizontal de la vida, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Entonces, estamos viendo en este mundo, por ejemplo, una sociedad altamente consumista, que se desvive por tener lo último que sale, lo último que está de moda, etcétera. Ahora, no es malo tener el celular de moda, no es malo tener algo, pero el punto es que cuando tu vida está enfocada en este tipo de cosas, entonces tú definitivamente podríamos decir que hay que revisar si has nacido de nuevo, porque el creyente, su foco principal es complacer al Señor, porque el creyente ha entendido que fue puesto por Dios en este mundo para darle gloria a Él. Y ese debe ser el objetivo principal del creyente, aquel que vive pendiente de las modas del mundo, de cómo reacciona el mundo y de complacer y de seguir la corriente del mundo, se caracteriza por todas estas cosas que están aquí. El orgullo de nuestros logros, de nuestras posesiones. Entonces eres más importante en la medida en que tengas más que el otro, y eso es lo que el mundo te vende. Entonces, cuando entramos en ese modo de pensar, nosotros estamos viviendo como el mundo. Y el cristiano no puede estar de esa manera, porque si está de esa manera, probablemente, muy probablemente, estamos frente a una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nada de esto, como dice el versículo 16, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Es decir, la Biblia nunca te va a llevar a buscar el intenso deseo por el placer físico, ni el deseo insaciable por todo lo que vemos. Entonces, por eso, allí incluso voy a hacer la cuña, por eso entendemos que el Evangelio de la Prosperidad aún está dentro de esta categoría, porque ¿qué busca el Evangelio de la Prosperidad? Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Entonces queremos dinero a toda costa, queremos casa, carro, beca a toda costa, porque Dios nos llamó a ser somos hijos de Dios, y un hijo de Dios no puede vivir en la pobreza, etcétera. Y eso es muy parecido a lo que el mundo busca. El mundo busca tener dinero, el mundo busca tener riquezas, el mundo busca y tiene un deseo insaciable por tener más y más y más y más y más. Entonces, muy parecido al sistema del mundo es el Evangelio de la Prosperidad. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Por eso es tan necio. La gente se desvive toda su vida por alcanzar fama, alcanzar riquezas, poder, etcétera. Pero es muy necio porque al final nos vamos a morir y no hay un sepelio con trasteo. Nadie se lleva nada para el ataúd y nada nos vamos a llevar de este mundo. Por eso, aunque no es un llamado a no trabajar, a no esforzarse, a no ser responsables, no es un llamado a eso, pero es un llamado a entender que nosotros no podemos pensar como el mundo piensa. El mundo piensa en todo menos en buscar la gloria de Dios. Así que no estamos llamados. No es posible un cristiano que viva como el mundo y que diga ser cristiano,
porque eso no es bíblico. Entonces, aquí tenemos entonces una nueva evidencia acerca de quién es un verdadero cristiano. Y seguimos, capítulo 2, versículo 18 al 19, vamos a empezar a ver la mención del anticristo, aunque de una manera muy somera, porque no es el punto principal de ese pasaje, pero sí nos da una referencia clara de que el anticristo y los falsos maestros son de alguna manera o siguen esa misma senda, porque el anticristo busca desvirtuar todo lo que sea Cristo. Los falsos maestros con su falsa enseñanza buscan exactamente lo mismo. Entonces, por eso esa relación que hace Juan con el anticristo y los falsos maestros, porque tiene mucho que ver. Entonces, vamos a leer versículos 18 y 19. Dice: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Entonces, esas personas, esos anticristos de los que habla Juan, son los falsos maestros, que estaban en medio de la iglesia, pero que salieron de la iglesia porque en realidad nunca eran iglesia, porque con su testimonio lo que están evidenciando es que ellos definitivamente nunca nacieron de nuevo, porque si hubiesen nacido de nuevo, se habrían quedado en la iglesia, porque seguramente muchos de esos falsos maestros que surgieron de la iglesia de Éfeso en este punto fueron exhortados, se les abrió procesos disciplinarios, pero insistieron en su falsa doctrina. Y pues obviamente, ya que ustedes conocen el proceso de disciplina de Mateo 18, lo que vimos en 1 Corintios 5, al final cuando una persona insiste en no arrepentirse, va a terminar siendo expulsada de la comunión de la iglesia. Seguramente muchos de ellos o todos ellos vivieron esta misma situación, por eso se le catalogan como anticristos, porque son personas que con su falsa enseñanza están negando a Cristo, están negando toda la verdad acerca de Cristo. Por eso Juan los cataloga o los rotula con ese título de anticristos. Si no fueran anticristos, entonces estarían con nosotros. Es decir, no serían catalogados como personas que no han nacido de nuevo si a través de todo el proceso disciplinario en algún punto ellos hubiesen aceptado que estaban mal y se hubiesen arrepentido, pero no lo hicieron. Y con eso demostraron que efectivamente no eran parte de la iglesia. Y sigue Juan diciendo: pero ustedes no son así. Ahora se está dirigiendo a los creyentes. Pero ustedes no son así. ¿Cómo así? No son así como esos que salieron de la iglesia, porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Entonces aquí es donde vemos que el Señor en el verdadero creyente lo ha dotado de su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo es quien impide al verdadero creyente caer en las doctrinas de error en las que quizás otros caen. Quizás con estos falsos maestros que salieron de la iglesia, muchos se fueron detrás de ellos, pero al irse detrás de ellos estaban demostrando que no habían nacido de nuevo, porque si habían nacido de nuevo, el Espíritu Santo los hubiese inquietado a entender que esa enseñanza, esa herejía, no era bíblica, no estaba de acuerdo con el mensaje del Evangelio. Entonces, claramente queda esa evidencia de que no son personas que hayan nacido de nuevo. Entonces, así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Entonces, el anticristo, que sabemos escatológicamente va a venir, y que lo vamos a ver un poco en Apocalipsis, sabemos cuál es su propósito: negar al Padre y al Hijo, decir que Jesús no es el Cristo, que Él es el Cristo. Sabemos claramente
que ese es el anticristo, pero estos falsos maestros siguen esa misma línea del anticristo. ¿Por qué? Porque con su falsa enseñanza también están diciendo exactamente lo mismo. Están diciendo que él no es el Cristo y están negando al Padre y al Hijo con su falsa enseñanza. Entonces, claramente son también anticristos, y esos anticristos también los vemos hoy en día, porque son esos mismos falsos maestros que hoy en día siguen enseñando herejías en medio de muchas de las iglesias. Entonces, hay que tener mucho cuidado acerca de eso. Dice, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Entonces, Juan les dice, ok, miren todo lo que está pasando con estos anticristos, con estos falsos maestros, todo lo que enseñan, y debido a esa situación, lo que ustedes deben seguir haciendo es seguir siendo fieles al mensaje que se les ha enseñado desde el principio. Entonces, la iglesia hoy en día, la manera de contrarrestar la falsa enseñanza es predicando el verdadero evangelio, pero también viviendo ese evangelio. Es decir, la iglesia está llamada a ser fiel al mensaje que siempre se le ha predicado acerca de Cristo, del verdadero evangelio, porque de esa manera, si persisten en la fidelidad a este mensaje, dice Juan, si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos la vida eterna que Él nos prometió. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Que la iglesia está llamada a ser fiel y ser constante, ser perseverante en la verdad del evangelio, porque si la iglesia deja de perseverar en el evangelio, es una iglesia que va a empezar a mermar en su comunión con el mismo Dios. Porque cuando la iglesia está constantemente meditando la palabra de Dios, es una iglesia que crece en su amor por Dios, es una iglesia que crece en su conciencia acerca de su necesidad de Cristo todos los días, por ende va a disfrutar de esa comunión permanentemente y va a entender que esta vida que tenemos aquí en este mundo es una preparación para esa vida eterna que Él nos ha prometido. Y eso lo estaba diciendo Juan a la iglesia en ese tiempo, y es una verdad que trasciende a nuestra actualidad hoy en día. ¿Por qué? Porque todavía sufrimos de mucha falsa enseñanza en medio de la iglesia, y la verdadera iglesia debe estar siendo fiel al mensaje del evangelio tal cual como la palabra lo dice, para que su vida espiritual crezca y pues tenga cada vez más certeza de que eso que están predicando por estos lados no es la palabra del Señor. Entonces, tener eso muy presente. Bueno, ya leímos acá, el Espíritu Santo guarda del error al creyente a través de las Escrituras. Capítulo 3, versículos 3 y 9. Nos va a hablar acerca de la santificación como marca del verdadero creyente. Vamos para allá. Capítulo 3, versículo 3. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Entonces, cuando la iglesia es consciente acerca de la obra de Cristo a su favor y de lo que vendrá cuando Cristo venga por nosotros como iglesia, cuando la iglesia medita y es fiel, persevera en el mensaje del evangelio que contiene esta gran promesa, es una iglesia que se mantiene pura porque Él es puro. ¿Por qué? Porque tiene siempre conciencia de esa expectativa de que Cristo viene, de que Cristo viene por una iglesia que se mantendrá fiel a su mensaje, que se guardará para Él, y por eso vive en santidad. Ahora, por acá vamos a seguir leyendo, versículo 9. Los que han nacido en la familia de Dios
no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Esto es muy parecido a lo que leíamos en Romanos capítulo 6, 7 y 8. Si tú realmente has nacido de nuevo, tú debes ser una persona que no te caracterices por practicar el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? Que es una constante en tu vida. Porque inevitablemente nosotros seguimos pecando, porque todavía luchamos con esta naturaleza pecaminosa, pero no practicamos el pecado. Y creo que siempre hemos colocado este ejemplo para ilustrar esta verdad. Una persona que juegue fútbol de los 365 días del año, juegue fútbol solamente 2 veces al año, es decir, 2 días al año, no puede decir que es una persona que practica fútbol. Puede decirse que es una persona que ocasionalmente patea un balón, ¿verdad? Pero no es una persona que practica fútbol. Ahora, si es una persona que todos los meses, por lo menos 5 días al mes, todos los meses, está jugando fútbol, podemos decir, esta persona practica fútbol porque constantemente está jugando fútbol. Entonces, ¿cómo traducimos esa verdad a esta verdad? Una persona que practica el pecado es una persona que constantemente, que siempre está cayendo en el mismo pecado, siempre está cayendo en el mismo hueco, espiritualmente hablando. Es una persona que practica el pecado. Pero el verdadero creyente, aunque no es que no peque nunca, es una persona que no vive constantemente en el pecado. Entonces, los que han nacido de nuevo realmente no practican el pecado. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en ellos. Es decir, Cristo vive en ti. Entonces, ¿cómo es posible que tú digas que eres cristiano cuando tu vida todo el tiempo se caracteriza por estar cayendo en las mismas situaciones, por estar cayendo siempre en el mismo hueco? Algo está fallando allí y no precisamente Dios. Porque si la vida de Dios está en ti, si Cristo vive en ti, si realmente tú has nacido de nuevo, el que Cristo viva en ti te impide a que vivas una vida de práctica del pecado, porque eres hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, versículo 10, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Está muy claro lo que dice allí. Ahora, ¿seguimos fallando? Sí, pero nuestras fallas no son una práctica de pecado constante. Nosotros pecamos porque luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, pero es ocasionalmente, o sea, y ni siquiera es adrede. Muchas veces respondimos mal porque hubo un momento de ira, pero si yo todo el tiempo respondo mal, algo está mal en mí. Yo puedo, en un momento de discusión con mi esposa, de pronto un día levanté la voz y me di cuenta que estaba mal, pero si siempre que discuto con mi esposa yo termino levantando la voz y termino gritándola, entonces algo malo, hay algo mal que está en mí. Son ese tipo de cosas que nos tienen que ayudar a examinarnos a la luz de lo que nos dice Juan, porque hay unas claras evidencias de que alguien realmente ha nacido de nuevo o no. Entonces, tenemos que siempre estar revisándonos a la luz de esta evidencia. Seguimos entonces, capítulo 4, versículos 2 al 3, nos habla de las evidencias de un falso maestro, como lo decíamos en la introducción. Aquí también Juan nos va a mostrar un poco eso. Capítulo 4, versículos 2 al 3, dice: esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Está hablando de los falsos maestros. Si una persona que afirma ser profeta o maestro reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Es decir, una persona que entiende el tema, que reconoce la verdad del Evangelio acerca de que Cristo se encarnó, ¿verdad? Y que vivió tal cual como dice el Evangelio, es una persona que se puede catalogar como una persona que está enseñando la verdad. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Entonces aquí, obviamente, el contexto inmediato de ellos es el gnosticismo, pero
esta afirmación la podemos aplicar a toda aquella persona que enseña una verdad acerca de Jesús que no es la bíblica. Entonces, Jesús solamente vino, como dicen algunos, para prosperarte, para hacerte rico. Cristo fue a la cruz para que tú fueras millonario. Esa es una verdad, esa es una noción de Cristo distorsionada. O sea, no están enseñando la verdad acerca de Jesús y entran dentro de la categoría de falsos maestros. Entonces, hay que estar muy atentos porque son indicadores que nos muestran que estamos siendo expuestos a una falsa enseñanza. Aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron, que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Esas personas, versículo 5, pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Entonces, claro, porque hoy vemos mucha iglesia, la cual el mundo aplaude, porque están predicando un mensaje muy terrenal, muy desde el punto de vista del mundo y por eso el mundo les aplaude. El día que la iglesia empiece a predicar realmente el evangelio de Cristo, el mundo la va a despreciar. Hace unos días veía en Facebook que aparentemente Facebook, la red social, bloqueó un contenido del pastor Paul Washer porque era una predicación en la que decía, a la luz de la palabra, que todos somos pecadores. Y eso es una verdad que nos muestra la palabra. Sin embargo, para muchos ese mensaje era un mensaje discriminatorio, era un mensaje que iba en contra de la manera de pensar como el mundo está pensando y bloquearon esa predicación, sencillamente porque fue una predicación que no se ajustaba a los estándares y al punto de vista del mundo. Entonces, claramente cuando la iglesia se dispone a predicar el verdadero evangelio, el mundo la va a rechazar. Porque el mundo no quiere nada con el Señor. Entonces, allí vemos otra evidencia de esa falsa enseñanza. Capítulo 4, versículos 7 al 21 nos muestra que Dios es amor y básicamente, lo que, como les decía en la introducción, nosotros amamos porque Dios es amor. Su esencia es que Él es amor. Y si Él vive en nosotros, como creyentes, nosotros manifestamos ese amor a través de nuestros hermanos de la iglesia. Entonces, por eso Juan insiste en recordar ese mandato. Sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Y en qué consiste el amor verdadero? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Otra verdad acerca del amor de Dios tiene que ver con que nuestro amor no se compara nunca con el amor de Dios por nosotros. Primeramente porque nosotros no fuimos los que encontramos a Dios. Dios vino a nuestro encuentro. Y esa es una verdad que hay que reafirmar siempre. Ninguno de nosotros buscó a Dios. Siempre fue Dios viniendo a nosotros. Y allí se manifestó el verdadero amor, que Él vino a nosotros, no nosotros a Él. Y por esa razón, dice el versículo 11, ya que Dios nos amó tanto y aún la cruz es una evidencia clara de su gran amor por nosotros, ya que Él nos amó tanto, sin lugar a dudas, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Entonces, eso es algo que es lógico. Si Dios te ama, Dios te amó tanto, Dios te rescató, es una obligación del creyente amarnos los unos a los otros y tenemos que orar para que nosotros podamos crecer en nuestro amor por la iglesia, porque si hay resistencia en cuanto a eso, tenemos que empezar a mirar. Realmente Cristo vive en mí porque Cristo ama a la iglesia, ama a su cuerpo, que es la iglesia. Yo debo amar a la iglesia porque Cristo vive en mí. Entonces hay que analizarnos a la luz de esta verdad bíblica. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Versículo 19, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y por último, pero no menos importante,
Nos queda por acá el capítulo 5, versículos 3 al 4. Sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Ya eso lo había dicho. Fíjense cómo cíclicamente él viene diciendo las mismas verdades. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces, sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de llevar, porque Cristo vive en nosotros, su Espíritu Santo vive en nosotros y nos da la capacidad para poder obedecer esos mandatos que Él está estableciendo sobre nosotros. Porque hemos nacido de nuevo y tenemos esa capacidad dada por el Señor a través de nuestra fe en Cristo. ¿Que es difícil? Sí, pero no es imposible cumplirlos. ¿Que nos va a costar muchas veces obedecer cosas que el Señor nos dice? Sí, pero no es imposible porque en ti, si eres verdaderamente creyente, mora el Espíritu Santo de Dios, el cual te da el poder, la fortaleza y la sabiduría para poder obedecer lo que Dios está estableciendo en su palabra. Así que no hay excusas, mis hermanos, si realmente hemos nacido de nuevo. Y por último tenemos por acá, capítulo 5, versículo 13, evidencias de vida eterna en el creyente. Vamos para allá. Dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Haciendo una comparación con el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan nos mostró las evidencias de que Cristo era el Hijo de Dios. Con este versículo, Juan nos está diciendo que nos ha escrito estas evidencias que nos muestra la primera carta de Juan para que sepamos que tenemos vida eterna. Entonces, haciendo como una comparación muy interesante, el Evangelio de Juan son evidencias que él ha escrito cuando Juan dice todas estas cosas que escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios, allá en el capítulo 20 de Juan. Él ha escrito esas evidencias acerca de que Cristo es el Hijo de Dios para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Acá Juan está diciendo, les he escrito estas cosas a ustedes que han creído para que sepan que tienen vida eterna. Es decir, son también evidencias, pero que apuntan a que podamos identificar que realmente en nosotros opera esa vida eterna que Cristo prometió a todos aquellos que han creído en Él. Entonces, con esos lentes del versículo 13 del capítulo 5, es que debemos leer toda esta epístola de Primera de Juan. Son evidencias que nos muestran que realmente en nosotros hay o no hay esa vida que viene solamente por medio de Cristo Jesús. Entonces, es una carta que es muy valiosa y que les invito a que por favor la puedan estudiar a profundidad, porque eso nos va a hacer cada vez más conscientes acerca de cómo estamos en nuestra vida de fe con el Señor. Y con eso llegamos al fin del estudio de Primera de Juan. Por supuesto que hay muchas cosas que pudiéramos detallar, pero estamos en una panorámica. Vamos a tener 5 minutos de break ahora mismo y vamos a continuar después del break con segunda y tercera de Juan, que ya son un poco más breves, y así terminaremos. Así que no se desconecten, quedamos 5 minutos allí en break para que se levante y tome agua y volvemos.
Bueno, mis hermanos, continuamos en esta tarde ya. Vamos entonces a proseguir con segunda y tercera de Juan. Vamos a verlas en el mismo módulo porque son cartas realmente muy breves. Un momento por acá. Ok. Vamos a ver, segunda y tercera de Juan. Como les decía en la introducción de primera de Juan, en primera de Juan de pronto no era tan visible la autoría de Juan, pero sí vimos elementos que nos indicaban que Juan era el autor de primera de Juan. En segunda y tercera de Juan es más evidente que Juan es el autor de esta carta y allí tenemos las referencias bíblicas que nos indican que él es el autor de estas dos epístolas, al igual que primera de Juan. En cuanto al contexto histórico de estas dos cartas, es importante identificar que son dos cartas que fueron escritas casi que enseguida, no pasó mucho tiempo entre estas cartas y primera de Juan. La problemática de los falsos maestros seguía presente y aquí en estas dos cartas básicamente se va a tratar una de las estrategias que los falsos maestros empleaban para poder ser más efectivos a la hora de insertar sus herejías en medio de la iglesia y la manera como ellos decidieron, de pronto una de las estrategias que implementaban era el de hospedarse en las casas de algunos de los creyentes de la iglesia para poder lograr ese propósito de poder expandir, las herejías para que la iglesia pues dejara de creer en el verdadero mensaje del evangelio y creyera en lo que ellos estaban estipulando. Entonces, por eso vemos que en segunda de Juan el tema es más hacia, ojo, que no pueden hospedar a todo aquel que diga que es cristiano. Ustedes deben practicar la hospitalidad con las personas que han dado un testimonio claro de que ellos realmente son personas que enseñan la sana doctrina, que viven el testimonio del evangelio. Y tercera de Juan habla del tema de la hospitalidad, pero hacia el punto de que deben practicarla, porque al parecer habían personas en tercera de Juan que estaban yéndose en contra de este mandato. Entonces, para de pronto ubicarnos más aquí en el contexto histórico, en tercera de Juan la hospitalidad nos es mostrada como ese mandato a seguir cuando se tratara de dar hospedaje a aquellos hombres fieles al Señor que eran enviados a la obra del ministerio en viajes misioneros, porque y es importante hacer la diferenciación. En segunda de Juan, el mandato es, ojo, no pueden hospedar a todo aquel que diga ser cristiano. En tercera de Juan es, ojo, que ustedes deben practicar la hospitalidad, obviamente teniendo en cuenta que debe ser practicada hacia aquellos hermanos que son fieles al Evangelio. Porque en tercera de Juan, como les decía, hayan personas que se estaban levantando para ir en contra acerca de este mandato de la hospitalidad. La fecha de escritura, entre el 90 y el 95 después de Cristo, y el tema de ambas cartas, por decirlo así, es un parámetro bíblico para la hospitalidad. Este tema de la hospitalidad se menciona quizás en otros lugares de la Biblia, pero son en estas dos cartas donde vemos como cuál es el contexto que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta a la hora de ser hospitalarios, que hace parte de esas manifestaciones que nosotros como creyentes debemos hacer. Nosotros tenemos que ser hospitalarios, es un mandato y necesitamos saber cómo llevarlo a la práctica. Estas dos cartas van a servir mucho para eso. El propósito es exhortar a la iglesia para que pueda discernir claramente cuáles son los límites bíblicos que debemos considerar a la hora de aplicar este mandato de la hospitalidad y la bondad hacia otras personas. El resumen de estas dos cartas, por decirlo así, es que luego de animar a la audiencia a practicar el amor a los creyentes y a exhortarle a no apartarse de las verdades del evangelio, Juan entonces los va a invitar a que compartan ese amor hacia los creyentes
haciendo uso o practicando más bien la hospitalidad y la bondad dentro del marco que la palabra está estableciendo, teniendo en cuenta que esas expresiones de amor deben estar enfocadas hacia los hermanos que son fieles a la doctrina bíblica. Es decir, yo no puedo hospedar en mi casa a todo aquel que diga que es cristiano. Tiene que ser una persona que realmente sea de testimonio, una persona que realmente nos muestre que es una persona que vive el evangelio. No puedo hospedar a quien sea, porque el solo hecho de hospedar a alguien ya implica que vamos a tener vamos a compartir nuestro espacio y por ende también vamos a tener cierta cercanía, vamos a hablar, vamos a compartir, quizás vamos a conversar muchas cosas y por eso cuando yo dejo entrar a cualquiera a la casa puede ser un gran peligro, puede ser un gran peligro. Y en el caso de esos falsos maestros se internaban, se hospedaban en estas casas y aprovechaban esos espacios para adoctrinar a las personas acerca de sus herejías y pues con eso hacían un gran daño en medio de la iglesia. Bosquejo de segunda y tercera de Juan. En segunda de Juan encontramos 13 versículos solamente. Los primeros 6 nos hablan de los fundamentos de la hospitalidad y los siguientes nos hablan de los límites de la hospitalidad. En tercera de Juan vamos a encontrar el ejemplo de hospitalidad de Gayo, que es un hermano de la iglesia en ese momento, y la desobediencia de Diótrefes, que es este personaje que se levanta a irse en contra del mandato de la hospitalidad, en los versículos 7 al 15 de tercera de Juan. Básicamente tenemos aquí esta vista panorámica de las dos cartas y vamos a ir rápidamente a cada una de ellas. En cuanto a segunda de Juan, vamos a ir a los versículos 2 y 6, que nos habla de que el amor proviene de la verdad. Entonces, bueno, aquí para ir aclarando, la señora elegida y sus hijos es una figura acerca de la iglesia. Es decir, está hablando de la iglesia y las personas que se congregan en la iglesia. Entonces, para que sepan que no es una mujer puntual, aunque algunos aseguran que es una mujer puntual, pero lo más claro a la luz de todo lo que viene en la carta es que es un simbolismo acerca de la iglesia y los miembros de la iglesia. Y pues bueno, le habla a la iglesia diciéndole a quienes amamos la verdad, no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros siempre. Versículo 6 dice, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Entonces, el amor en la iglesia, en el creyente, se manifiesta en conocer y vivir la verdad, como dice este módulo acá. El amor proviene de la verdad. Entonces, una iglesia que conoce el verdadero evangelio, se espera que sea una iglesia que manifieste amor, porque conoce el verdadero mensaje. Entonces, el verdadero mensaje nos habla de el amor de Dios hacia nosotros al habernos escogido, al habernos salvado, y por ende nosotros amamos que Dios nos ha amado a nosotros. Entonces, al conocer la verdad, la iglesia debe vivir esa verdad del amor. Capítulo 1, versículos 8 al 9, nos habla de las características de los falsos maestros. Entonces tenemos por acá: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como el Hijo. Claramente es una alusión a los falsos maestros, diciéndole todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Entonces, en una época en la que estaba el auge de los falsos maestros también, toda persona que ellos vieran que predicara un mensaje que se alejaba de esa enseñanza del verdadero evangelio, era una persona que no tenía ninguna relación con Dios, es decir,
no era un cristiano. Entonces, eso lo tenían que tener muy claro y es muy importante porque ellos están viviendo la situación de estos falsos maestros que están hospedándose en sus casas y Juan les está recordando que estas personas no son cristianos. Si no son cristianos, es muy peligroso que ellos los tengan en su casa porque son personas que se han desviado de la verdad. Y acto seguido, dice versículo 10, si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Entonces, no pueden hospedarlos en casa porque claramente son personas que se han alejado de la verdad y lo que van a hacer es adoctrinarlos con esa falsa enseñanza. Y dos, no pueden apoyarlos en ninguna manera en ese ministerio nefasto que están llevando, porque al apoyarlos, lo que están haciendo es ser cómplices de lo que ellos están enseñando. Entonces, por esa razón, deben abstenerse de hospedarlos y de darles alguna clase de apoyo a ellos, porque definitivamente son personas que han negado la verdad de Cristo y la iglesia no está llamada a apoyar ese tipo de enseñanzas y mucho menos a estas personas para que sigan esparciendo sus herejías por quién sabe cuántos lugares más. Entonces, claramente, en esta breve carta, el objetivo de Juan es hacerles conscientes de los falsos maestros y de cuál es el grave daño que se causa cuando nosotros empezamos a apoyar ese tipo de personajes. Tercera de Juan, muy rápidamente porque son muy breves estas cartas, nos muestra el versículo 4, la alegría de Juan porque Gayo, que es uno de los hermanos de la iglesia, está poniendo en práctica lo que se ha enseñado. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. ¿Y por qué resaltamos esto? Porque debe ser causa de gozo para todos nosotros cuando vemos personas en la iglesia que están creciendo en la fe y que claramente podemos ver un claro progreso en sus vidas espirituales, y eso debe ser causa de alegría para todos nosotros, porque cuando la iglesia crece, cuando los hermanos de la iglesia crecen, eso significa que la iglesia va a edificarse de una mayor manera, porque son dones que Dios da a todo el mundo, y si esos dones se ponen al servicio de la iglesia, pues la iglesia va a ser edificada en gran manera. Por eso el que los hermanos crezcan en la fe, ¿verdad?, debe ser causa de gozo para todos nosotros. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. ¿Quiénes son los maestros itinerantes? Esos hombres que son enviados a esas iglesias. Muchos quizás trabajaban junto con Juan, y eran personas que iban, enseñaban el evangelio y pues iban de iglesia en iglesia predicando la verdad del evangelio. Por eso se llaman maestros itinerantes, porque no son fijos, sino que van de iglesia en iglesia. Y pues Gayo era una persona que entendía la verdad acerca de la hospitalidad y era una de esas personas que hospedaba a estos maestros que predicaban el evangelio. Y Juan está reconociendo ese servicio que está haciendo para el Señor al hospedar a estos maestros itinerantes. Versículo 6. Ellos le han contado a la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Los maestros itinerantes. Le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de estos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos
y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Esto aquí, aunque no está en el módulo, es claramente una alusión a que la iglesia debe ser consciente de que la iglesia es quien debe apoyar a este tipo de ministerios, a este tipo de personas que están concentradas 100% en enseñar la palabra. Y lo habíamos visto allá en las epístolas pastorales cuando hablaba acerca de que la iglesia debe proveer para las necesidades de los hombres que están dedicados al ministerio 100% en la iglesia. En ese caso hablábamos de pastores, pero aquí también es una clara muestra acerca de que esto es algo que la iglesia debe practicar constantemente, porque como dice Juan, somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Somos nosotros los que debemos apoyarlos y ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, entonces estamos viendo un personaje llamado Diótrefes, que al parecer era una persona que estaba causando división, problemas en la iglesia, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. Entonces, claramente, es una persona que está dividiendo la iglesia, que está trayendo que está difamando de alguna manera a Juan y pues al ministerio que se está ejecutando en medio de la iglesia. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, es decir, este Diótrefes se negaba a brindar hospedaje a estos maestros que estaban predicando la verdad, sino que les dice a los otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Entonces, claramente estamos frente a un personaje nefasto y que está poniéndose en contraposición a el mandato de hospedar a todas estas personas que están predicando el verdadero evangelio. Versículo 11, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo, imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él y ustedes saben que decimos la verdad. Entonces, básicamente con esto terminamos tercera de Juan, el orgullo de Diótrefes. Temas y doctrinas claves, encontramos la encarnación de Cristo, que también la vimos en primera de Juan, y la hospitalidad. Ya la dificultad clave, la señora elegida y sus hijos, ya la vimos, y hay unas preguntas que siempre quedan al final de los módulos para que ustedes puedan meditar mucho mejor el mensaje de los libros. Y pues bueno, hermanos, con esto terminamos el panorama de estas 3 cartas, que son realmente muy breves. De pronto nos demoramos más en la primera, pero les invito a que lo las puedan seguir estudiando en detalle en casa. Ahora, como les dije al principio de la clase, ya hoy es la última clase de este semestre. Nos quedan muy pocos libros para culminar nuestro estudio del panorama de toda la Biblia. Tenemos por delante el libro de Hebreos, tenemos Judas, tenemos Apocalipsis y también no se me ha olvidado que tenemos pendiente el libro de Job, que no lo hemos, que del Antiguo Testamento nos hace falta Job. Los demás libros, los que no hemos visto en clases, ustedes ya los han visto en conferencias que hemos tenido, ya han visto Salmos, Eclesiastés, Proverbios, Cantares, ya esos libros los vimos y que ya están desde hace mucho tiempo disponibles en la plataforma. Pues bueno, les pido que en este tiempo de vacaciones ustedes puedan avanzar en la lectura de los libros que nos hacen falta para que cuando retomemos las clases en enero pueda ser más fácil el estudio de cada uno de esos libros. Yo creo que lo que nos queda de clases serían 3 sábados más cuando volvamos en enero y la idea es que a finales de enero ya terminemos y vamos a hacer nuestra graduación. Estamos pensando en hacer una ceremonia con todas las de la ley, con diplomas, etcétera. Hay muchas cosas que todavía necesitamos coordinar y pues todo también está supeditado a la situación del COVID y las restricciones que operen para ese momento.
oremos para que de verdad la cuestión mejore para ese tiempo y que de verdad podamos hacer esta ceremonia sin ningún tipo de inconveniente. Les pido también, hermanos, que estén pendientes. Esta semana va a salir la evaluación de primera, segunda y tercera de Juan. Muchos todavía no han completado las evaluaciones de los libros anteriores y nos vamos a poner un poco más estrictos una vez volvamos en enero, porque ya estamos a puertas de graduarnos y no vamos a aceptar a una persona que no haya completado el curso, las evaluaciones, que tenga muchas inasistencias, que no tenga justificación para el no haber asistido tanto a clases presenciales o virtuales. Vamos a ser muy estrictos con eso porque se van a graduar los que hayan cumplido con todos los requerimientos. Entonces, todavía está a tiempo, si usted no ha completado alguna evaluación, de completarla y de ponerse al día y así poder culminar de manera satisfactoria con este curso. También les recuerdo que para los que están preguntando por lo que viene después, que es teología sistemática va a arrancar, si Dios permite, a mediados del mes de abril. Estaremos, pues obviamente, me imagino yo que en la graduación estaremos brindando ya mucha más información detallada de cómo va a ser el módulo, va a ser ese nuevo curso de teología sistemática. Cuáles son las condiciones, porque como les dije en la última clase, no va a ser igual al módulo de Biblia, es mucho más exigente, hay tareas, hay compromisos más exigentes que este módulo, y pues la idea es que los que van a empezar ese módulo sepan cuáles son las condiciones. Así que oren mucho, hermano, oren mucho para que el Señor en su misericordia nos permita seguir avanzando con este programa y que usted pueda seguir creciendo en el estudio, que es lo que se espera. Así que le invito a que podamos orar y así terminamos el día de hoy. Amado Dios, gracias te damos nuevamente por este semestre en el que pudimos retomar nuestros estudios después de la pandemia, Señor. Oramos para que el próximo año, Señor, así como lo tenemos planificado, a menos que tú dispongas otras cosas, Señor, podamos culminar ya con el módulo de Biblia y podamos graduarnos prontamente y pues podamos seguir avanzando en nuestra preparación. Te pido por cada uno de mis hermanos que este tiempo de receso que vamos a tener sirva para que ellos puedan meditar mucho más en el mensaje de la palabra y sus vidas, Señor, puedan dar gloria a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, que descansen, Dios les bendiga y pues Dios mediante nos estamos viendo en enero. Un abrazo.